Micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Detalle de las Cosas. Este programa que usamos para recorrer las cosas en detalle. Y nos tomamos todo el tiempo que haya que tomarse en eso. Roberto Rey en la producción técnica, controles, puesta al aire. ¿Qué más, Roberto? Bueno, es impresionante la cantidad de tareas que desarrolla simultáneamente. Agua caliente para el mate, etcétera, etcétera. Rodrigo Aguilar acá adelante poniendo la caripela delante de la pantalla. Y hoy tenemos un gran invitado que ha estado en otras ocasiones en nuestros programas, pero que aquí al estudio que hacemos acá todas las semanas no había venido. Así que tenemos el agrado y la consideración de presentarle al querido Roberto Royman. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué hace? Parece la presentación de un rockero. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno. Ahí cuando le dije al Roberto, traemos a Roberto, hoy tenemos el dúo, me dijo, pero encantado, y aparte muchísimas ganas de hablar con vos, porque estamos, por ahí me gustaría arrancar por ahí, Roberto. ¿Dónde estamos? Porque uno dice, bueno, estamos en una coyuntura, estamos en una situación que podemos decir me estoy refiriendo a lo que es la geopolítica y la economía mundial. Estamos en una situación cúlmine, bisagra, bueno, se puede ver desde muchos lugares. Lo que sí es una situación importante. ¿Vos cómo la estás viendo? No, es verdad, estamos en un momento donde, ¿te acordás hace unos años que se decía, estamos así, es una época de cambio o es un cambio de época? Bueno, esto es un cambio de época, evidentemente un cambio de época, digamos, en el sentido de que las formas anteriores que se relacionan a los hombres entre sí han cambiado mucho y están en un proceso enorme de cambio, ¿no? No solo en lo económico, en lo social, en lo cultural, o sea, en la vida cotidiana, digamos, ha cambiado nuestra vida. El solo hecho de pensar que no hay disociación entre el trabajo y el hogar, digamos, ¿no? Que uno se va teniendo estos aparatitos, sale de su laburo y se lo lleva con él, o una computadora o lo que sea, se ha diluido esa diferencia entre el tiempo de trabajo y el descanso, el estar en la casa, y la manera de vivir, y se ha diluido también, digamos, desde hace, no sé, desde que existe el hombre sobre la tierra, ha incorporado siempre métodos para hacerle la vida más fácil, ¿no? En el sentido de lo que se llamaba la tecnología, buscaba herramientas, digamos, con las cuales subsistir más fácilmente. Y claro, en ese proceso largo, continuo, de que tendrá, no sé, 40.000 años, una cantidad así, hemos llegado a un punto donde tenemos ya esto que se llama, por un lado, inteligencia artificial, o por otro lado, los procesos heurísticos en el sentido de máquinas que pueden aprender a manejarse solas, ¿no? Y bueno, y es un momento de cambio, es una transformación total del tema del trabajo, y creo que lo que está más atrasado es el tema de la cultura y la felicidad, ni más ni menos. A ver. Ni más ni menos. Digo, el tema de la cultura porque no hemos sido capaces de elaborar un cuadro de situación, digamos, un estado de situación, un diagnóstico que nos diga en qué momento estamos de la transición de la humanidad, ¿no? Y en esto de la búsqueda de la felicidad, porque asistimos al fracaso de esto que ha sido el sistema económico, como lo hemos conocido hasta nuestros días, y que ha vuelto a tener una transformación, ¿no? En el sentido de que cuando vos decís, ¿para qué los hombres viven en comunidad? ¿No? Pero primero uno se pregunta, uno dice, mira, los hombres viven en comunidad para la búsqueda de la felicidad. Mira, lo dice la Constitución nuestra, la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Buscamos la felicidad. Entonces, vos cuando ves que en realidad lo que se ha producido en nuestros días es una gigantesca concentración del ingreso en el mundo entre los países y al interior de los países, ¿no? Donde
no sé, hay 58, 60 personas, depende del momento, pero podés contar hasta con los dedos de la mano y de los pies, que tienen más dinero y más patrimonio que el resto de la humanidad, ¿no? El resto total de la humanidad. Si Entonces, 60 personas sí, tienen más sí, patrimonio que sí, 7.500 millones. exactamente, exactamente, exactamente. Este, claro, y pasan cosas tales como que aparecen instituciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, eh, si vos decís cuáles son los países más grandes del mundo, las fuerzas económicas más grandes del mundo, y lo primero que pensás en Estados Unidos y en China, que uno dice, bueno, depende cómo se mide. ¿No? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el tercero? ¿Vos tenés idea cuál es el tercero en potencial económico? Me imagino que debe estar en Asia, muy probablemente. También está en Asia. También está en Asia. Y no sé, me arriesgo por la India. Bueno, eso sería lo lógico a pensar. Sin embargo, es BlackRock, ese famoso fondo buitre que Claro, nos esquilmó y nos claro. va a seguir esquilmando. Mueve más guita, como no es que tenga más bien, también tiene más patrimonio, pero claro, es tan etéreo, digamos, que mañana se derrumba, ¿no? A diferencia de los países. Pero, ¿qué te quiero decir? La influencia y lo que significa eso como cambio en lo económico, en lo Ujú. cultural. A ver, tenés situaciones donde en países que han sido considerados ricos tradicionalmente como la Argentina, que es un país rico, que es un país rico. Sobre todo por la calidad de su gente, diga lo que diga algún tonto por ahí, aunque sea funcionario o no. Eh, para nosotros lo mejor que tenemos es el pueblo, o sea, para nosotros la gente es el objetivo del trabajo humano concentrado. Sin embargo, bueno, lo que hablábamos recién, vos querés implantar una cultura del trabajo, pero a la vez tenés una situación donde el que trabaja no le gana con lo que recibe de sueldo, ¿sabes? Para pagar sus gastos mínimos. Entonces vos decís, ¿cómo es? Digamos, ¿cómo es posible que pensemos en que el trabajo es el medio lícito para ganarse el sustento cuando no te alcanza, está mal remunerado? Qué sé yo, en la época de la esclavitud, por lo menos el señor feudal o el soberano se hacía cargo de los siervos o de los Claro, de esclavos, todo. los tenía que Claro. mantener. Acá no tiene obligación de mantenerlo. Y como hemos visto, ahí está el amigo de Trump que quiere extender la jornada de trabajo, ¿no? Pero te quiero decir, hace 20 años atrás, 30 años atrás, estábamos discutiendo permanentemente el tema, ¿te acordás del ingreso básico universal? Sí. Mira ahora cómo cambió la discusión en Europa. De esa discusión del ingreso universal se ha pasado a otra discusión acerca de cómo sobrevivir. Entonces, como no hay fondos públicos, dicen, bueno, están tratando de ver, sobre todo en España, ¿no? Que lo que yo sigo un poquito más, de ver cómo solucionar el tema de la vivienda, que tiene un gravísimo Ujú. déficit de vivienda encarecido, como sabemos todos, en Madrid y Barcelona, la ciudad grande sobre todo, y entonces están pensando en impedir que se den en herencia propiedades inmuebles utilizadas para el alquiler, ¿no? O sea, vos Claro. fíjate el cambio, ¿no? Bueno, el Piketty decía hace 20 años, ¿te acuerdas cuando salió el libro La riqueza de la nación, y Ujú. la distribución de los ingresos en el mundo? Una de las primeras cosas que atacaba, como el Partido Socialista Argentino, en la época de Palacio, La era, herencia. era la Claro. herencia, era la herencia, ¿no? Diciendo, bueno, ya que dicen que es mérito el que la hizo, pues que la disfrute el que la Que hizo. se la lleve para. Y eso nos da lugar al chiste del economista, ¿vos sabés lo que es? Uy, Y dicen que el que deja herencia es un mal economista, no calculó bien cómo gastarse todo y durante su periodo vital. exactamente. Pero entonces vos tenés dos problemas que tienen una magnitud enorme, digamos. Por eso se habla de cambio de época, de crisis, de proceso de crisis Ujú. civilizatoria, ¿no? Que, o sea, que las bases que fundan nuestra civilización están haciendo agua. Ujú. Por ejemplo, estamos deteriorando el medio ambiente y conspirando contra el futuro propio de la humanidad. O sea, vos pensás que el ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo al único que veo que hace un planteo concreto, así, que yo es a Lula, que por ahí dice, vamos a plantar 2 millones de hectáreas más en Amazonia, ¿no? O sea, que toma medidas. Los otros están pensando cómo hacen para emitir un bono que se pueda vender en el mercado financiero, que tome como garantía lo que Lula va a plantar. O sea, Claro. ¿no? El Roberto, bono verde, sí. ahí viste, en este
comparto con vos y creo que está muy bien plantear que esto es un cambio de época y eso significa un proceso y transición importante. Digo porque aparecen por ahí algunas ideas que dicen, no, bueno, la irrupción de Trump en este segundo mandato con aranceles es el quiebre y demás. No, esto es un proceso. Un ¿no? proceso. Y esto es como si sería ¿cómo es? Un pico de este. Exacto. Digo, en esa cuestión me parece que ponés bien uno de los primeros temas, que es la desposesión de millones y millones de personas, y lo vemos en la cotidianidad, la exposición de la vivienda, la exposición del salario, de los alimentos, de la cultura, digo, ¿cómo se concilia este proyecto con el proyecto de una sociedad humanista, integrada, ¿no? que supimos conseguir, por decirlo, ¿no? Sí, sí. Es decir, como una de las cosas más graves. Por ejemplo, vos lo decías bien, Argentina no es un país pobre, es un país rico, pero es desigual. Sí, pero ¿no? muy desigual. Te digo, como novedad, es la primera vez que Chile pasa a Brasil en América Latina en desigualdad. Mira, el año pasado. Uh-huh. Pero vamos al planteo de fondo que vos decías. Y claro, en este, digamos, devenir de la humanidad, por supuesto, que lo de Trump es un emergente de una necesidad que ellos tienen. Claro. Acá sí necesariamente tenemos que tomarnos un minutito Sí. para conversar, ¿no? ¿Cómo es el lema? Tómase el tiempo, ¿no? El detalle de las cosas. Eso. Si no vemos el detalle de las cosas, nos vamos a perder. Qué jugado. En el sentido de que, mira, y si querés partamos Sí. de una cosa más reciente, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, veamos el proceso 39-45, digamos, ¿no? ¿Qué emergió de ese proceso de lo que se llama guerra mundial, que en realidad no era de todo el mundo, Asia, no era de todo, pero no importa, se llamó guerra mundial. Por eso algunos dicen gran guerra, dicen, no dicen. Y quedó un mundo que se repartió en dos, digamos, se repartió para Occidente, lo que era Estados Unidos, gran ganador, con un territorio incólume, nadie tocó nada dentro del territorio de Estados Unidos, consiguió que se combatiera fuera de su territorio, por lo tanto las destrucciones fueron para los otros. Bueno, y empezó con un proceso industrial muy grande, ¿no? Que esos grandes economistas como Galbraith lo han explicado mucho, la relación entre el sector industrial, el sector de la defensa en los Estados Unidos y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos y las relaciones exteriores. Y la otra, mitad del mundo, ¿para quién quedó? Para la Unión Soviética, que venía en un proceso más atrasado, si vos querés, desde el punto de vista del desarrollo económico y social, pero claro, de una magnitud también enorme, digamos, ¿no? Tiene su territorio, su población, su capacidad, y además con unidad de mando, ¿no? Que no es poco. En esa situación, digamos, dio lugar para la existencia de un proceso de globalización por un lado, pero que tenía esas características, ¿no? Que aparecen juntos ahí en la década del 40 del siglo pasado, aparecen, miércoles, hace 100 años, aparecen juntos el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Banco, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? La OTAN, digamos, aparecen las Naciones Unidas, que venía del 20, pero bueno, se magnifica a partir del 48-49. Y claro, y del otro lado, bueno, la Unión Soviética que deja de ser Rusia, solamente pasa a ser Unión Soviética llegando hasta Europa, como lo que era, digamos. Y habían entonces, digamos, muchos sectores que quedaban fuera. ¿Cómo hacían los Estados Unidos de Norteamérica? Y crecían en base a las grandes riquezas naturales que tiene, por supuesto, y a la industriosidad de su pueblo, pero también, y esto lo demuestra muy bien pasado un periodo de tiempo, una economista italiana que se llama Mazzucato, que muchas veces el Papa Francisco lo menciona bastante. Mazzucato no es que sea marxista ni cosa por el estilo, es la que demuestra cómo en el crecimiento del Silicon Valley y de toda la industria informática de los Estados Unidos, el Estado estaba muy presente, tanto crediticiamente como generándole la demanda. Así que, y brindando la propia tecnología, también, en el caso de Internet, por ejemplo. Sí, donde tenía
qué sé yo, resultaba muy menor, el teléfono celular surge de ahí, Claro. pero muy menor. Y entonces empieza un proceso mediante el cual se produce un proceso de extractivismo, si querés, que es la desposesión, que en definitiva Exacto. el ser humano también es víctima de ese extractivismo, porque es desposeído de su propia posibilidad de realizarse como persona. A la vez, a la vez, son momentos donde, aprovechados por algunos países, ¿no? Algunos países, es un momento de mucho crecimiento. Del año 46 en adelante, por ejemplo, en Europa le llaman los 10 gloriosos años, porque la verdad, Europa crece mucho. También es cierto que crece mucho por las inversiones norteamericanas en Europa, ¿no? Te habla el desafío americano cuando salió hace 30 años y El explicaba plan la Marshall. situación. Y el plan Marshall, ¿no? Por otro lado, en países que empezaban a tener regímenes de mayor independencia, o sea, si bien no era el pacto Roca-Runciman, digamos, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se empieza un periodo en la Argentina del peronismo, básicamente, del 46 al 73, al 76, que es un proceso de mucho crecimiento y de amplio bienestar. También en Estados Unidos, eso es lo que hay que pensar a veces. En Estados Unidos, en esa época, los trabajadores tienen un poquito más del 50% del Producto Bruto. El famoso 50-50 para... Claro, pero Claro. claro. Ahora, ¿cómo se financiaba también eso? Porque esto es lo importante. Pues llegamos, primera revolución industrial, al siglo XVIII, yo no me quiero extender mucho en eso también, el, eh, que permite, digamos, eran tanto la primera como la segunda, la línea de máquinas, Taylor, Fayol, todos los mecanismos de mejorar la productividad, incorporan mucha gente, demandan mucha mano de obra. Bueno, ahí es donde surgen las ciudades, ¿no es cierto? Y empieza a ser la industria el sector que más mano de obra tiene de trabajo. Se consolidan los sindicatos como forma de defensa. Es el momento del trabajo. Es el momento Es del el momento del trabajo, es el trabajo. momento del Claro. trabajo. Acá teníamos eso, de Encina, Claro. ¿no? Que decía un poco antes, pero lo mismo, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de vida social. Fíjate cómo se privilegiaba la vida también de alguna forma, no Exacto. solo la esclavitud del trabajo, ¿no? Porque cuando uno dice, y se da, bueno, en nuestros tiempos, no me quiero detener mucho en esto lo que pasa, ese proceso entonces de incorporación de mano de obra, de cada vez más mano de obra, es un proceso donde se corta justamente por la aplicación de la tecnología. O sea, puedo decir, ¿cualquier tecnología es buena? No, cualquier tecnología no es buena. Este, Hay un concepto que se llama tecnología conveniente, que usan mucho un compañero que trabaja en un grupo que se llama InfraWorkers y que después la toma el Papa Francisco, la, la denominación esta, porque dice, mira, la tecnología, digamos, es conveniente y la inteligencia artificial, todo lo que sea tecnología, siempre y cuando nos sirva más a nosotros que a Claro. tres vivos que lucran con eso. Claro. Yo me acuerdo, tuve la suerte de estar en China en el año 99, 1999, y en una misión científica, bueno, más que científica, comercial y de exploratoria, que hubo que pagarla, por supuesto, cada uno se la pagaba. Y fuimos recibidos, éramos bastante, éramos casi 60 personas de acá de la Argentina. Fuimos recibidos en el Ministerio de Ciencia y Técnica, iba con nosotros el ingeniero Bertranú, quiero hacer un homenaje a su memoria, que era presidente de la Agencia de Ciencia y Técnica en aquel momento. Bueno, vamos a la reunión ahí con esta gente, que de paso te digo, nunca vimos una fábrica en China, no nos dejaron entrar en ninguna fábrica, o sea, todo muy bueno, vamos mañana, que pasado, que se rompió el camión. Bueno, pero Tenías miedo del espionaje industrial, esas. yo creo que sí. Entonces, cuando vamos llegando al lugar de la reunión, que era en Xi'an, que fue la capital imperial en algún momento, yo veo que había una serie de edificios muy modernos, pero había mucho campo abierto, como jardines. Y en el medio de eso habían unos señores arando con bueyes. Bueno, llegamos ahí, tuvimos la reunión, cada uno expresó sus cosas, pasamos a la parte de las preguntas. Cuando más o menos languidecía la reunión, yo le pregunté al secretario de Ciencia y Técnica, que después vino a Mendoza,
Le pregunté que si es verdad que ellos tenían un proceso de tecnificación tan grande, que si tenían buenos tractores, que los exportan hasta en la Argentina, tenían los tractores, ¿Qué hacían los bueyes? ¿qué hacían los bueyes ahí con los tipos? Me dijo, ¿sabe lo que pasa? No hemos resuelto el tema qué hacer con 400 millones de personas que están en el campo si tecnificamos el campo. Hasta que no resolvamos el problema. Eso es planificación. Porque quiere decir, no todo cambio tecnológico es bueno. ¿Qué iban a hacer con esa gente? Matarla. Bueno, al contrario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vino pasando? Lo que vino pasando al día de hoy, que después de 1973, cuando el aumento del precio del petróleo y todo lo que pasó, que empieza un periodo dentro del sistema capitalista donde las finanzas empiezan a mandar sobre la economía. La finanza que hasta Aristóteles decía que era una cuestión de auxiliar, ¿no? Y pasa a ser predominante, o sea, lo que más produce dinero es el dinero, digamos, una cosa que es absurda, que demuele el principio fundacional de esta civilización. El capitalismo, ¿no? Claro. Lo demuele. En un capitalismo sin acceso a crédito ni a capital, sino de ese tipo, y donde tampoco hay consumo, no existe. Claro, Digamos, ¿no? Los bienes y los servicios y las relaciones de producción y todo. Todo eso. Entonces, eso se desarma de alguna forma. Entonces, claro, veníamos con el patrón oro, ¿verdad? Los acreedores de acuerdo, patrón oro, que esto, que el otro, qué sé yo, y quien venía predominando en el comercio internacional eran de alguna forma los Estados Unidos, pero a la vez con un mercado interno muy grande, que eso era muy poderoso, ¿no? Ayer leía, perdóname una pequeña introducción, una pequeña digresión, un comentario de Lula que dijo: lo que pasa es que la debilidad que nosotros tenemos, entre otras, Lula, es la poco comercio interno dentro del Mercosur. ¿Cierto? Si vos tomas la Unión Europea, la fortaleza era el comercio interno, adentro de ellos. Y acá nosotros, bueno, vuelvo al tema de la financiarización de la economía. En este proceso, digamos, donde se produce, antes teníamos el patrón oro, o sea, el respaldo de todos los billetes que circulaban por todos lados, era el oro, más lo que circulaba también de creación de dinero bancario, porque los bancos crean dinero al prestar, ¿no es cierto? Depositan 100 pesos en el banco presta 80. Yo voy a decir, pero ya tenés 180, digamos. Claro. Bueno, entonces, el multiplicador del sistema bancario. Los intereses son emisión de dinero. Y también, claro, creación de dinero. En lo que es deuda pública, claro, sí, claro. Y entonces, justamente eso es lo que aparece. Aparece una situación donde el presidente Nixon, 1972, dice que Estados Unidos corta la relación del respaldo del oro a el dólar. Que el respaldo, que la moneda universal tiene que ser el dólar. Además. Bueno, y de alguna forma gana la pelea esa. ¿Y en qué sentido? No solo en el sentido de los préstamos que se mantienen en dólares, sino que además, ¿cuántos argentinos tienen? No te estoy hablando de los que fugan la plata al exterior y tienen millones de dólares. No. Modesta familia de clase media siempre tenía 100, 200, 1000 dólares acobachados en algún lugar. Bueno, todos esos pedacitos de dólar son los que bancaban la inflación en Estados Unidos. Por eso no había inflación, emitían no había inflación. ¿Por qué? Porque se atesoraba en el mundo entero. Bueno, esta situación, digamos, es la que hace que existe esa concentración tan grande de dinero que Steve Jobs, vos viste, dijo: señores, cóbrennos más impuestos, queremos pagar más impuestos, arreglemos la desigualdad, porque saben que van a terminar como los de la Revolución Francesa, le van a cortar la cabeza, es una situación... Pero, por ejemplo, Steve Jobs así lo decía y otra gente, pero estos actuales que por ahí como Elon Musk y compañía, uno da la idea de, con esta idea que plantean del transhumanismo, del posthumanismo, yo no sé si toman conciencia, por ejemplo, como decía que tomaba Steve Jobs. Ellos directamente aparecen en una carrera alocada hacia la concentración y dicen, bueno, y si no nos alcanza la Tierra, vamos a Marte. Claro. Y ponemos una fábrica en Marte, o un centro de datos en Marte. Sí, señor. De hecho, fíjate que a los 3 astronautas se tenían en el espacio dando vuelta en el espacio los Yankees, los trajeron en una nave de Elon Musk, ¿no?
O sea que no es tan loco el asunto, ya Claro, están trabajando en eso, y seguro con plata del gobierno, por supuesto, claro. por supuesto. Este, Creo que es cierto, ¿no? Pero vos pensás que, ¿te acordás cuando hicieron ese turismo extra, la, la cobertura de la Tierra, La la atmósfera, atmósfera, afuera. afuera de la atmósfera, que Ajá. pusieron en un satélite a 6 personas, Sí, que pagaron $500.000 por segundo, por segundo, ¿no? claro. Para Sí, hacer sí, esa sí. experiencia y volver. Eso sí. Y en la Argentina, para no dar ejemplo de otros lados, vos tenés Tal cual. 7 niños que no comen todo lo que deberían comer. Ujú. Y eso no solo es un problema de esos 7 niños, un problema que al final termina siendo un problema del Estado, termina siendo un problema de todos nosotros, ¿no? O Sí. los que hablan del tema de cómo manejamos los retiros, la FJP, todo el curro que fue eso, ¿no? El curro que fue eso, como demostró Chile finalmente que era, este, que en realidad es el ahorro de una sociedad. El ahorro de una Mm, sociedad es lo que junta para después, en el momento de su vejez, ¿no es cierto? ujú. Entonces, ¿esto qué es lo que hacen? Lo primero que agarran eso y lo gastan, lo emiten, Lo meten a ese círculo de financiarización, lo exactamente, acumulan para ellos. exactamente. Por ahí me gusta pensar en como una crisis del humanismo, pero a unos niveles Terrible, terrible. Es importantes, el ¿no? otro tema, por eso decíamos la cultura y la Claro, felicidad. para eso me refería, claro. El tema de la cultura, qué sé yo, sí. Hay un libro que es muy lindo, ¿no? Muy lindo, que seguro que lo leíste, ese que se llama La Ingeniería del Caos, ¿no? Que te explica, bueno, tomando el caso italiano y después, bueno, el caso de los demás en Europa, que es cómo fomentar el conflicto permanente, cómo fomentar el shock permanente, la sorpresa permanente, o sea, que no haya estabilidad, y que eso incluso ni permite la estabilidad emocional, digamos, ¿no? Casi que le impide. Pero ¿por Ujú. qué? Pero ¿qué es el estilo Milei? El estilo Milei, digamos, Exacto. ¿no? Agresivo, a nosotros nos parece payasesco, pero la verdad que a mí me da vergüenza ver que tenemos un representante en el mundo de esas características. este, y, como siempre nos recuerda algún amigo, que tenga legitimidad de origen, o sea, ha sido votado por la población argentina, no quiere decir que eso dure para siempre, tenga legitimidad de gestión, digamos, ¿no? No puede hacer cualquier cosa, no puede andar vendiendo bonos, digamos, ¿no? Claro. No puede andar, es presidente de la Nación Argentina, no puede hacer eso. Entonces, bueno, volviendo entonces al Sí, tema general que decíamos, sí. este proceso de búsqueda de la felicidad que la humanidad va transcurriendo, ¿no? Hace agua por todos los costados, hace agua por todos los costados. Es lo que tenemos que recuperar, digamos. Vos ves el malestar que hay en la sociedad mendocina, en la sociedad argentina, ¿no? Y también ves la falta de criterio con el cual se manejan. Tenemos años hablando de la unidad continental, años hablando después de Mercosur, bueno, todos los procesos, con todos los pros y todos los contras que han tenido. Pero ante una amenaza como la que hace Trump, de modificar, de repente agarra todo lo que se ha venido haciendo en los últimos 40, 50 años de comercio internacional, ¿no? Para fomentar los procesos de integración entre los países, lo tiró a la basura en 5 minutos. 5 minutos. En 5 minutos, a punto tal que tuvo que rebobinar porque los propios de él le decían, oiga, jefe, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Crisis ¿No? en el 80-90% de las empresas de todo el mundo. Una crisis Pero provocada es así, entonces impresionante. el nivel de recesión que hay en el mundo se va a profundizar, se va a Roberto, profundizar. vos venís reflexionando sobre todos estos temas y en eso hace ya un tiempo considerable, me lo digo en tiempo de lo que es la producción académica, escribiste algunas cosas y has dado charlas y demás sobre el tema de la otra economía, es Mm. decir, la economía, digamos, como venimos charlando, la financiarización, el despegue, la concentración, la desposesión y demás. Y en eso surge como casi como un instinto natural de supervivencia, la posibilidad de organizarse. Y bueno, el Papa Francisco lo mencionó con palabras muy justas. ¿Qué pasa con ese proceso en esta crisis, en este cambio? Y está sufriendo mucho porque no tiene apoyo oficial, ¿no? Claro, No tiene apoyo oficial. Primero fue muy lastimado por, como todo el proceso en la Argentina, bueno, en casi todo el mundo, por el tema de la pandemia, ¿no? Primero fue
ese tema, y que en unas cosas ayudó, como eran las entregas domiciliarias que se multiplicaron y creció mucho, pero en otras no se podían hacer ferias, ¿no? Me parece que en eso ha crecido mucho la actividad en la Argentina. De paso, este año dijo la Naciones Unidas que es el año de las cooperativas, en todos lados se está festejando, conmemorando, en la Argentina disolviendo el Disolviendo el organismo. INAX. No, el organismo que la tiene para promover. Bueno, Es muy raro, va raro. Uno a veces no encuentra palabras, pero es muy disfuncional lo que está pasando en Argentina. Pero vos fíjate, yo me acuerdo en la época de Macri, cuando decíamos, Macri está con la apertura de la Argentina, está haciendo lo contrario de lo que hacen en el mundo entero. Lo hizo, fue pésimo. El amigo Fernández no fue capaz de dar vuelta el rumbo que llevamos, no fue capaz, ¿no? Fue un gobierno malo, como dubitativo, no hubo conducción, con muchos problemas internos, muy bombardeado desde las propias fuerzas también, pero bueno, eso no lo excusa. Pero este gobierno ya multiplica por 100 todo, vos fíjate, no, lo que consideres, no quiero entrar en el tema Malvinas, ¿no? Que es una falta de respeto a nuestra historia, claro, a uno mismo, pero en cualquier tema que tomes, digamos, ¿no? Estamos muy carenciados de posibilidades de realización. En la economía social, lo que estaba yendo de nuevo a tu pregunta, sucede eso, sucede que al no haber políticas públicas que la fomenten, el deterioro es muy grande, el deterioro es muy grande. Y al haber también una situación de bajoneo permanente, digamos, ¿no? De un gobierno que se encarga de no abrir expectativas para nada, hasta de burlarse de las expectativas, me parece que eso atenta contra el desarrollo de estas experiencias. Siguen habiendo muchas de muchos tipos, porque si no te explicás cómo la gente subsiste al día de hoy. Claro. ¿No? O decir, ¿de qué vive la gente? Nosotros acabamos de hacer un trabajo muy grande, muy lindo. Alguna vez, si querés, podemos invitar a que te lo cuenten las personas que lo hicieron, sobre lo que eran comedores y merenderos en la provincia de Mendoza. Cómo estaban y cómo quedaron, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿y toda esa gente cómo come? Yo no sé, es un milagro. Acá pasa el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces a cada rato, ¿no? Pero no, es como pensar, ¿viste? Esas cosas de sentido común que decíamos que están fallando, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, decimos, el trabajo de las mujeres que realizan como preservación de la especie, la tarea de los cuidados, sin embargo, no es reconocido ni remunerado. Entonces, vos decís, ¿cómo es? La contradicción, ¿no? Entre esa situación y su remuneración. O, qué sé yo, yo siempre me río cuando le decimos bobo al reloj o al corazón, porque anda permanentemente, siempre trabaja y no cobra. Entonces, todo bobo, digamos. Esto es así. Pero me parece que es una situación muy extremosa en el mundo entero, donde hay, por un lado, avances fantásticos, pero por otro lado avanza mucho la crueldad. Porque cuando un gobierno toma la decisión de no darle los remedios que los enfermos de cáncer necesitan y que no lo pueden comprar solo, toma la decisión de matar a la gente. Bueno, yo nunca es hasta difícil decirlo. Claro. ¿Cómo puede ser que la misma sociedad organice la destrucción de sus propios habitantes? Exactamente. O cuando la ministra de Recursos Humanos, no sé cómo es que se llama. Capital Humano. Eso, Capital Humano, que ya el nombre en sí mismo es una desgracia. Claro. Tiene la comida. La gente se muere de hambre y no es capaz, porque no se le ocurre distribuirla, ¿no? Digo, esos niveles que son decisiones políticas, son cuestiones ideológicas, no es un problema de distribución. ¿No? Ahí has puesto de alguna manera en un lugar que hoy se discute con confusión, con claridad a veces y demás,
que es la soberanía política, si se quiere, ¿no? Recién decías, BlackRock tiene mucho mayor poder político que cientos de países y demás. A la vez, en la Argentina, por ejemplo, la soberanía política del Estado está siendo víctima, digamos, de este ataque a la destrucción del Estado, a la destrucción de sus propios habitantes. Entonces, yo la pregunta que te hago, Roberto, es ¿por dónde crees que se puede recuperar, retransformar y también, es decir, dotar a la comunidad? Decíamos el aniversario del discurso de Perón de la comunidad organizada, ¿no? Es decir, ¿por dónde puede venir la recuperación de algún tipo de soberanía sin caer en cuestiones nostalgiosas de decir, bueno, no, en el pasado, bueno, no? Es decir, ¿cómo hacemos ahora, no? Sí, sí, porque a lo mejor las cosas que sirvieron y mucho en el pasado, hoy no sirven, Claro. ¿no? Más allá de que sirva su filosofía, su idea central, su concepción. Mira, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande eh, de escucharnos entre los argentinos. Mm, Eh, a mí me gusta mucho una expresión que tienen los mayas, vos fíjate, ¿no? a ver. Los mayas, volvemos a las culturas ancestrales. Los mayas dicen que escuchar no es oír solamente. Escuchar es estar dispuesto a que lo que diga el otro te transforme. Ah, ¿No? Si no, ¿para qué escuchar? Y yo te digo, no sé, mira, estuve el viernes pasado en San Rafael, viendo varios grupos de personas que están organizándose en materia de economía social, con dificultades, con problemas, qué sé yo. Ya que hay mucho del turismo, también hay, a diferencia de otros lugares de la provincia, que sé yo, que es más, aquí hay más turismo clase media, digamos, ¿no? Que acá en el Valle de Uco, todo eso, bueno, otro concepto del turismo en Luján, en comercialización directa, cadenas cortas de comercialización, viendo de qué manera llegan de los productores a los consumidores, tienen la facultad de ciencia aplicada a la alimentación que les ayuda bastante en análisis cromatológico, ese tipo de cuestión. El municipio también les ayuda bastante, no se tienen que pelear con el municipio como lo de Guaymallén, ¿no? claro. Este, El el, conflicto entre productores y Estado. claro, También, otra de las locuras. locura absoluta, ¿no? Y estuve el otro, el, había estado justo el martes pasado, claro, en Rivadavia, porque en realidad me habían invitado a otra cosa. Mirá qué lindo, ¿no? Un grupo de chicos de los últimos años de la escuela secundaria, y chicas, no, que querían que les contaran qué había pasado el 24 de marzo del 76. Mirá, Entonces, bueno, invitaron un grupito de gente, pero como yo iba también para allá, aprovechamos para hacer una reunión con gente que trabaja en la economía social, como se llama, y bueno, ahí estaban, está bien, en un momento de fin de cosecha, ¿no? Momento de mucho trabajo ha sido el de envasado las cosas, o sea, fabricación de los dulces, es más bien una etapa de producción y no de, de comercialización, pero bueno, o sea, se resiste. Desgraciadamente lo que no hay es políticas públicas, o sea, claro. vos acordate que cuando el ministro Arroyo, mirá que era un tipo que conoce de estas cosas, largaron el acuerdo de emergencia, ¿cómo se llama? AFI, ¿cómo se llamaba? Sí, La ayuda familiar. la ayuda familiar directa, sí. Salió, pensaban que era para 3 millones de personas, se anotaron 12 millones Exacto. de personas, ¿no? Que al El final, IFE. eso, el Ahí IFE, está. y al final se lo dieron a 9 millones de personas, o sea, tenemos una situación, por eso hay que escuchar, hay que Exacto. escuchar, salir a ver qué pasa, cómo es Hay un filósofo que dice que escuchar, recuperar la capacidad de escuchar, es repolitizar la sociedad. Y que nos está faltando eso, esto que hablamos, ¿no? La soberanía política. Exactamente. Y pasa por ahí. Y te hago como un enganche ahí. Este capitalismo digital, de redes, tecnológico, precisamente la tendencia es la contraria. Claro, Es aislar, aislar. separar y no atender puentes de escucha y demás. Claro, Qué lindo desafío para la política, ¿no? más vale, pero ahí el mejor ejemplo de eso, si vos querés, es la selfie, ¿no? A ver. La autoexaltación del yo mismo. Mm. Sí. El yoísmo a la Es máxima una expresión. cosa de loco. Yo la verdad que no lo, no lo termino de entender. Y el, el- pero es cierto esto que vos decís. Creo que hay
caminos, hay caminos, creo que hay gente que señala los caminos, básicamente el Papa, no conozco demasiados más, por lo menos de ese nivel, ¿no? Y que me parece que, bueno, pues se sigue trabajando mucho en la cuestión de la economía de Francisco, que él lo propuso para el 2020, claro, desgraciadamente nos enganchamos la, la pandemia y no se pudo hacer una reunión en la CIS que finalmente se hizo una reunión parecida, pero solo de jóvenes, viajaron dos compañeros nuestros, estuvieron, y de alguna forma también se sigue trabajando en eso, pero frente a eso vos tenés que, ¿no? el sistema educativo argentino, que ha sido tan bueno, tan ponderado en el mundo entero, está siendo destruido, ¿no? En beneficio de la educación privada y porque Eva Perón decía, perdóname que sea con un sesgo tan partidario, donde hay una necesidad hay un derecho. Ajá. Esto, ¿qué es lo que dicen estos muchachos? Donde hay una necesidad hay un negocio. Claro. Creo que eso te muestra cómo es la concepción, ¿no? De una cuestión y de la otra, ¿no? Por otro lado, tenemos una situación de miseria tan grande, de expresión de las miserias humanas, que en un momento donde la oposición tendría que tener una postura unificada, prima los intereses individuales sobre los intereses del conjunto, ¿no? En un momento donde uno dice, bueno, hay que dejar... Están como infectados, hablando mal, sí, pero como infectados de ese individualismo, la dirigencia política. Exactamente, también, ¿no? Pero el virus prendió, y bueno, por eso hay tantos casos de corrupción, ¿no? Yo en qué voy, qué hay para mí, qué sé yo, vos ves que se expresa de muchas formas. En la justicia, ¿cómo se expresa? Sí, se expresa con demora, Sí, ¿no? sí, Demoran muchísimo las cosas. En la sociedad, ¿cómo se expresa? Y se expresa por ahí con una frustración tan grande que los casos de femicidio han crecido. La violencia. La autoviolencia, hablamos fuera de cámara del suicidio, que han vuelto como expresiones. Es decir, está bueno, son como síntomas, ¿no? Son síntomas graves de enfermedades sociales. Exacto. Enfermedades sociales. Exacto. Porque, no sé, digamos, hay que volver a retomar la esperanza y ser capaces de dirigir la bronca hacia la construcción de poder, ¿no? Parece que, bueno, lo primero que hay que hacer es clarificarse en eso, discutir eso, hablar entre los compañeros. Hay un problema además que es la concentración de los medios de difusión, ¿no? Que, con todos los esfuerzos que se hacen, y yo les felicito por el esfuerzo que hacen ustedes, que la verdad tienen una retribución espiritual. Seguro. ¿No? Seguro. Y está bien que así sea, pero también estaría bien que pudieran subsistir, sobrevivir y crecer con y crecer, claro, pero a la vez vos ves que los medios de comunicación son tan dañinos que son empresas que expresan su opinión, ¿no? Te digo, los medios de comunicación de Mendoza, de la Argentina, del mundo entero, están en una situación donde... El ejemplo más claro es el lío de Clarín hoy con el tema de si lo dejan o no lo dejan que compre la otra parte del sistema del teléfono, ¿no? Entonces, ahí está. De acuerdo a cómo sea eso, son los títulos, los de La Nación lo mismo, claro. En contra nada más. Sí. Así que leo, qué miro, de dónde me guío, que ni promedio podés hacer, ¿no? Ni promedio podés hacer. Yo marco que es una crisis profundísima en lo que hace a la subjetividad política de cada uno de nosotros. Antes que llegara, decíamos con Roberto, Donald Trump le contestó y le levantó los aranceles a 120. Y le digo a Roberto, ¿pero no será una fake news? Entonces ya no sabes qué leer. Porque como vos decís, principales diarios te mandan noticias que vienen combadas para un interés, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, ¿dónde me informo? Me parece que ahí hay uno de estos nudos muy potentes en lo que hace la crisis actual, ¿no? Creo que es un tema de discusión, que como bien decías más temprano, respecto al tema de la cultura en el sentido de
de la gente que hace cultura. Mirá el desarrollo que había conseguido la provincia de Mendoza con el clúster cinematográfico. Totalmente. ¿En qué va a quedar? En nada, peor que el zoológico. El zoológico. Hablando del mismo zoológico, que esperemos que le vaya bien en el proceso de adaptación a la Tortuga Jorge, de forma que no tengamos un culebrón de un año y medio. Vivirá el Tortuga Jorge. Una cobertura 24 horas sobre el destino del Tortugo Jorge que mientras dirían, pasan los elefantes por atrás, destruyen el PAMI. Exactamente. Roberto, para acercarnos un poco a nuestra realidad. Yo sé que, como decíamos, es difícil pensar en esto, pero te propongo el eje de que dice Milei para preguntarte qué nos está pasando en Argentina. Este eje, soy el topo que viene a destruir el Estado y todo este tipo de barbaridad. Después, bueno, negacionismo histórico, la crueldad, toda la maroma sostenida en un tipo de mercado de cambio artificialmente y en una recesión brutal para sostener la inflación. Es decir, ¿cómo ves el combo a un año y medio del gobierno de Milei? ¿Van para algún lado? Recién pensaba, los liberales clásicos, por decir, bueno, los tipos decían, vamos a ajustar porque así la inversión privada va a crear un mercado y esto va a derramar y va a crecer un bolazo siempre, pero que vos decías, bueno, por lo menos hay un plan. Claro. Ahora... No, ahora es una improvisación absoluta. Una improvisación absoluta, dice, vamos por allá, volvamos por acá, salimos por acá, vamos por otro lado. La verdad, que es lo que produce también esta situación de anarquía, ¿no? Anarquía en el sentido del comportamiento de la gente, que es los gobernadores con los diputados, con los senadores. Cada ley, cada decreto es un parto, ¿no? Que van a ver qué le sacan, qué no le sacan, y en función de eso... una trompeadera. Sí, desde el punto de vista de la concepción de los Milei, digamos, es una concepción, es coherente con eso, digamos, claro. Porque se destruye. Como te digo, hay un libro que analiza el gobierno de la Meloni primero en Italia, que se llama Los creadores del caos, los ingenieros del caos, que te explica justamente esto, cómo poner en debate a la sociedad en forma permanente y alejarse de eso, pero participar de la provocación, ¿no? Mientras, digamos, de otras cosas no se habla, o sea, vos, no sé, este conflicto que hay entre las divas, a mí me marea, las minas son muy lindas, todo, pero yo las confundo una con otra, ya no sé ni quién es quién la otra. La de Milei. Claro, bueno, sí. y la otra, la de Guandanara, no sé quién, con la no sé quién, con la otra, ¿no? La verdad que no terminás de entender, y tiene razón Macri, cómo no es capaz de Milei o la secretaria general de la presidencia o sus asesores de ver con quién se va a reunir o no se va a reunir. Yo no sé, ¿cómo te vas a reunir? Con los chantas que se reúnen, o cómo vas a... No está a la altura, ¿no? No, la verdad, yo creo que no lo esperaban, creo que le queda grande el cargo, no, le queda muy grande Por ahí también cargo. creyeron que lo podían manejar más y el tipo ya es directamente inmanejable porque no sabes, no está al tanto. Sí, al margen de que la personalidad que tiene, vos decís, bueno, por un lado, soy el que más sabe de los bonos. Por otro lado, no, yo de los bonos no entiendo nada. Entonces, o es un ladrón, sí, ¿no? O es un bobo. Claro. No se entiende. Llegó a decir el día de la Libra, el caso Libra. Bueno, es que yo ahí no soy presidente. Cuando agarro el Twitter a la noche no soy presidente. Roberto, te hago una pregunta para terminar. Doble. Una pregunta compuesta. Si crees que el sistema político argentino va a tolerar mucho más tiempo esta anarquía sin liderazgo, con payasesca y demás, y qué rol puede cumplir el peronismo y qué rol, o cómo está el peronismo. Bueno, no es fácil. En primer lugar, digamos que
la crisis de la política y de los Ajá. partidos políticos es una crisis en el mundo entero, o sea, no solo en Argentina, ¿no? Sí, y la situación tan extremosa, digamos, en Ujú. confusiones y demás. Pero te voy a poner ejemplo chileno, yo lo sigo bastante, el ejemplo chileno, este, con una cosa interesante, creo que vos te vas a acordar de la época cuando estudiabas vos sociología. No, que salió un libro de García Canclini que se llamaba Ciudadanos Consumidores, Sí, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Un libro medio bizarro que explicaba de alguna forma por qué, y ahora se toma de nuevo, y esto se ve en el proceso chileno con muchísima claridad, por qué no se abren en una situación de una sociedad desigual, ¿no? Injusta y todo eso, no se abren los canales de participación de la política, sigue siendo una oligarquía la que gobierna, digamos, aunque sea de izquierda, no importa, es lo mismo. Y lo demás, ¿cómo participan? Y entrando al shopping Ajá, en lo que ya no era, claro. ¿no? No, lo que nunca pudo hacer en su vida, que era, entonces dice, bueno, por eso lo de García Canclín, ¿no? Su participación empieza a crecer como consumidores. Como dijo acá ¿cómo se llamaba el señor Amadeo, que dijo, sí, ¿quién les hizo creer a los argentinos que podían viajar a Europa, que Comprar podían celulares comprar y eso, moto. comprar celulares? ¿Te acuerdas que Sí. es lo mismo, ¿no? El mismo concepto. Entonces vos decís, bueno, claro, y a punto tal que los consumidores que se lo han analizado mucho, ¿no? Dicen A, B, ABC1, ¿no? Todas Claro. las categorías, se los categoriza, se los pone. Y vos ves a la vez entonces que tenés un presidente joven, ¿no? En el cual todos tenemos muchísima expectativa, que llama a una reforma de la Constitución. Gana la reforma de la Constitución. Muy bien, referente. Después dicen, ¿quiénes van a ser los reformadores? Los que son diputados o cualquiera, pues gana, cualquiera puede ser, muy bien, vamos a las elecciones. ¿Quién gana? La oposición. Los que ya son hoy Los que diputados. sostienen el sistema viejo de representación. Claro, por lo tanto no quieren reformar la constitución. Entonces Y ahí se acabó, está parado, porque está. Los constituyentes son los que no quieren reformar la constitución. Ujú. Bueno, acá no pasa una cosa tan así, ¿no? Tan así. Pero hay un desgaste institucional muy grande, Claro. donde las instituciones también tienen que recuperar su legitimidad, tienen que mostrar que sirven para algo. Pero vos tenés, desde los gremios, a ver, Yagui, ¿qué hacía los hinchas de fútbol en una manifestación de jubilados? Mm. Es muy loco. Porque vos decís, Es un desborde, una situación de desborde, ¿no? y claro, y decir, está bien que estén los hinchas de fútbol, pero también tendrían que estar los partidos políticos, también tendrían que estar Primero los que nada, sindicatos. Son los que tendrían que estar. Como no están, aparecen estas otras exactamente, manifestaciones, ¿no? exactamente. Esa otra manifestación. Entonces, qué sé yo, vos le pedís a cualquier ciudadano de la provincia de Mendoza que te nombre 3 legisladores provinciales, no los No lo conoce. conoce. No saben quiénes son. ¿Y para qué lo van a conocer si no tienen nada que ver con ellos? Tienen una agenda propia, están autonomizados de los problemas de la sociedad y ahí andan en general, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, gracias a Dios. Sí, antes que vaya al peronismo, una cosa que estuve leyendo sobre eso que me parece muy ilustrativo de lo que decís vos. Antes las instituciones sociales debidamente respetadas y en proceso y demás, con sus problemas, pero uno las podía ubicar en instituciones como la universidad, la escuela, el hospital, los eventos culturales, el cine, el teatro, Ujú. la música y demás. Hoy, decía este autor, las instituciones son el shopping, el gimnasio, las redes sociales con la selfie, es decir, todos lugares con incluso una estridencia de color, de música, de esto, de imagen y demás. Es decir, esto muestra un poco, decir, por dónde va Sí, el pueblo, ¿no? sí, señor. En sus expresiones. Sí, señor. Y eso, es decir, está provocando un colapso de politización, de participación, de comunidad fuerte, ¿no? Sí, Es un buen símbolo. claro. Mirá, el anteaño pasado o el anterior, no me acuerdo. Este, yo estaba en mi casa un sábado mañana y me dice mi esposa, se me y dice, che, no, Pro. se acabó la leche, el pan, no me acuerdo. Ajá. Entonces me mandó a la esquina a comprar leche, ¿no?
Y en la esquina de mi casa, ¿quién estaba en su negocio? Pepe Fiorello, ¿no? Pepito de Luján, de Guaymallén, digo. Entonces Pepe, que había estudiado económica, militaba en Guaymallén, hola, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Que esto, que el otro, hablamos un rato de fútbol, hincha Racing, de política, y volví con la leche a mi casa. Muy bien. Después tuve que ir a la universidad porque me había puesto de jurado en un concurso que hacían en la Facultad de Ingeniería, que lo siguen haciendo todos los años, el profesor Palma lo dirige, gran valor, que es un concurso de creación tecnológica en mundial, digamos. O sea, participan equipos de 3 países. Nosotros estábamos con Francia y vía Francia, no me acuerdo con quién, y habían otros países. Bueno, y había que presentar proyectos, digamos, y solucionar un problema. Te daban un problema y había que solucionarlo, se discutía, soluciona esto, lo otro. Bueno, en el medio de eso, uno de los chicos presentó un trabajo que era, tenía un reloj que le tomaba, mientras hacía gimnasia, qué energía gastaba y de qué calidad, qué proteínas gastaba, esto, lo otro, tiene patenta. Entonces, sobre esa base, le elaboraba o le recomendaba comidas o jugos, lo que sea, hechos para, digamos, alimentar, equilibrar, estabilizar todas esas otras cosas. Pero eso no es nada. Junto con eso, hurgaba en la heladera y le decía, de estos hay, no hay, no hay. Lo que no había, lo pedía al supermercado vía un mensajito, ¿no? Y el señor lo único que tenía que hacer era pasar por su mercado a retirarlo y no creo que lo pagaba con la tarjeta, también no me acuerdo. Entonces ahí tenés una forma de hacer las cosas y otra que me mandaron a la esquina a buscar la leche. Yo me quedo con me mandaron a la esquina a buscar la leche. Porque te encontraste al Pepe. Me encontré el Pepe, hablamos, conversamos, que esto, que el otro, eso que en paz descanse el Pepe. Sí. Pero es la automatización, el aislamiento. De la manera de construir sociedad. Exactamente. Porque los mercados en la historia de la humanidad han sido los lugares de encuentro, han sido los lugares donde te pasaban las novedades, qué pasó, qué no pasó, donde se comentaban los descubrimientos, donde se producían amistades, amoríos, peleas. O sea, era parte de la historia de la civilización y parte de la cultura de la civilización. No era un súper o este tipo todo de... está mediado, Roberto. Fíjate que en esto que vos decías, para, si se quiere conseguir o entablar pareja, tenés que pagar una aplicación que se llama Tinder, y hay 10.000 más, que es decir, ahí la aplicación te elige tu mejor postulante para que vos tengas todo el mercado, ese mercado autónomo, autómata, que solo genera extracción de valor, porque eso lo hacen para que traigan valor. Acá ha copado, avanza todo. Roberto recién me decía, están comprándose unos barcos para ir a la Antártida, al Antártico, al Ártico, para sacar allá lo que quede. Es decir, el mercado a todos los rincones del planeta y de la existencia humana a sacar valor, y eso, es decir, está provocando esta crisis, ¿no? Claro, incluso, pero es tan malo este gobierno, que armaron un escándalo cuando el avión iraní que pararon en Ezeiza, por qué, si estaba, si no estaba, si era venezolano, si de dónde venía, a dónde iba. Bueno, ni me acuerdo cómo terminó eso. Pero en definitiva, eso pasó porque nuestra seguridad, muy bien. Antes de ayer, ha estado en la República Argentina un señor que era vicepresidente de Irán, en el momento de los atentados, que está pedido su captura, ¿no? Internacional. Y pasó por Argentina. Estuvo, pero con visa. Con visa, claro. Ya no funciona. Entonces vos decís, pará, se están colando. Bueno, qué sé yo, ya sabíamos que hacen contrabando. Porque como pensar que el problema de la droga se produce en Rosario, no, hay que tener una consecuencia, digamos, claro. Dejaron pasar allá a 1.200 claro. Y los multimillonarios. Roberto, el peronismo para el fin, sos un gran histórico, pensador peronista, es decir, mucha militancia, muchos años. Me imagino que viste muchas etapas del peronismo, las protagonizaste, las viviste, las sentiste, las sufriste como hacemos los peronistas. Y hoy estamos... Ayer escuché que el gran Daniel Santoro, el artista plástico,
dijo en una entrevista una frase al pasar que un tipo brillantísimo, ¿no? Brillante. Y Dijo, muy peronista. y muy peronista, dijo, y aparte con una expresión en un momento como de desahogo, dice, qué gran catástrofe el peronismo hoy. Qué gran catástrofe, dijo Santoro. Alguien que se desvive, ¿no? Intelectualmente, todo por el peronismo. Es así, la crisis es muy profunda, hay elementos donde asirse, donde agarrarse para... Y hay, a ver, es cierto que vivimos una decadencia de la democracia, que la democracia en el mundo entero no ha sido capaz de resolver los problemas de la humanidad, agudizando estos dos que decíamos al principio, de, ¿no?, la diferencia en la distribución del ingreso, la miseria que hay en muchos sectores de la humanidad, que la verdad es la primera vez que estamos en condiciones, dicen todos, de que todos los seres humanos se alimenten, digamos, a esta altura del desarrollo de la civilización. Sin embargo, bueno, están los intereses de por medio que no, así no lo permiten, ¿no? No, manejando la política. Esto, digamos, me parece que es central, digamos, entender en qué mundo estamos, ¿no? Pero o sea que hay una falla, digamos, una falla en la forma de representación, digamos, ¿no? Claro. Y que el sistema, vos te acuerdas que decíamos, los partidos políticos, ¿para qué sirven? Forman cuadros, no forman un solo cuadro. Generan opinión. ¿Cómo van a generar opinión si hay 7 opiniones distintas dentro del mismo partido? Generan opinión. Defienden los intereses. ¿Qué defienden los intereses? O sea, no sé yo qué partido juegan, aparte de hacer la boleta para las elecciones. Tampoco arman políticas públicas, porque las arman Claro, los técnicos tecnócratas. de cualquier lado, de cualquier lado. Entonces, claro, la verdad tiene una crisis enorme, ¿no? Creo que tienen, porque estamos hablando del peronismo, me preguntaron, no, no me quiero escapar, pero digo, miremos el radicalismo, ¿no? La verdad que una vergüenza a 4 manos. Pero bueno, pero en el caso del peronismo, donde tenemos algo que ver, tenemos una responsabilidad, somos parte de, ¿no? Me parece que va a costar mucho laburo. Veo que hay muchos movimientos juveniles, ¿no? Novedosos que se realizan y desgraciadamente algunos de ellos tienen la cultura del cargo, digamos, ¿no? Solo militan por el cargo. En eso creo que el kirchnerismo no ayudó, al contrario, fomentó también mucho eso, creo que eso fue un error. Pero me parece que lo primero es reencontrar al otro, porque Leonardo Fabio, un mendocino, Peronistas sí los hay también. eso, de las Catitas, De las Catitas. nacido en las Catitas, dice siempre que el peronista, ¿quién es? Dice, el peronista es al que el dolor del otro le es propio, Claro. lo sufre como propio. Bueno, eso es lo que tenemos que volver a rescatar, ¿no? La unidad con los otros seres humanos, con las otras personas, y hacer un esfuerzo de conjunto, ver, ser nosotros los denunciantes de la casta. Digamos. Si los afectados somos nosotros, si los otros son de la casta, y van a seguir siendo, ¿no? Porque son la oligarquía que ha manejado gran parte de tiempo nuestra Argentina y la siguen hoy en día manejando. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que reconstruir, volver a rediseñar los sindicatos. O sea, acá, vos viste ya Elon Musk que está hablando de aumentar las horas de trabajo, ¿no? Ayer estábamos discutiendo bajar las horas de trabajo, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo es? Estamos en el siglo XVIII de nuevo, ¿no? Es como el peronismo tiene una crisis de interlocución con el pueblo, no interlocuta, no interviene con el pueblo. Exacto. El Ariel Robert hace un año acá nos decía eso. No se centran en los problemas del pueblo. Sí. Aparecen más los problemas propios de los dirigentes, y bueno, y así nos va, ¿no? Así nos va, pero hay hombres, mujeres capaces, tenemos una doctrina aprobada en el mundo, ¿no? Pero vos ves incluso las ganas de la gente, qué sé yo, la manifestación masiva del 24, la de defensa de la universidad, que fueron muy grandes, ¿no? Hablábamos con algunos compañeros nostálgicos, así que en la manifestación no hay consignas unificadas. Vos fíjate, ¿no? Qué incapacidad de generar. ¿Quién pues está en contra de gritar patria sí, colonia no? ¿Viste? Sin embargo, no.
Ahí vi hoy una cosa firmada, liberación o dependencia, me pareció Mirá. una antigüedad, pero digo, puta, qué bien. Y eso se contrasta con digamos, unos sectores más concentrados de la política, de la economía, que si bien a los chapuceros, pero a ellos sí, digamos, se les puede ver una Sí, unificación sí. de la mano dura, liberarle las manos al mercado, la concentración, la financiarización. Ahí no hay ninguna duda entre ellos, no hay ninguna Sí, diferencia. señor. Sin embargo, nosotros las consignas todavía las estamos buscando. Claro, y en una situación donde es de mucha gravedad la situación social de la Argentina. Tremendo. ¿Viste? Remontar el problema de falta de olla en los niños, ¿no? Que es muy difícil neurológicamente, intelectualmente, es muy difícil. Va a costar. Va a costar mucho, pero no tenemos otra alternativa. O sea, o desaparecemos como especie, digamos, este, o nos ponemos las botas a laburar, porque a la vez hay muchísima gente, bueno, ustedes conocen mucho, que trabaja en serio, ¿no? Sí, Muchísima gente trabaja en serio. Pasa que no trasciende, sí. también con una cuestión de protección. Pero vos fíjate en la provincia de Mendoza, cómo hemos permitido que el radicalismo, un partido liberal, defensor de los derechos civiles, si los hay, de los derechos ciudadanos, ¿eh? Metan en cana a dos muchachos que protestaban en Tremendo. Uspallata, pero es una cosa que no se puede ver, que menos mal que entró la sensatez en una jueza, que están haciendo con esto, ¿no? O el otro, el jefe de policía, ¿te acordás que fue con una bicicleta a la Plaza Chile un día que era el Sí, a patear uno en 7 de septiembre? la calle. Digo, ¿dónde se ha visto esto? Digamos, no. ¿Cómo permitimos esas cosas, esos límites? ¿No? O que se lleven el oro y no te digan dónde está. Para ir de menor a mayor. Sí, 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 En se eso. pasan límites. Decía Scalabrini Ortiz, crear o perecer, algo así, ¿no? Y me parece que tiene más actualidad que nunca. O creamos o perecemos en manos de estos destructores. El que lo decía también el instructor de Bolívar, Simón Rodríguez, decía, o innovamos o perecemos. O perecemos. Ahí está. Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo lamento las circunstancias. Me gustaría que fueran de más felicidad, de más optimismo, de más crecimiento, que la gente esté feliz, digamos, ¿no? Y la verdad, que vos ves qué sé yo, como hablábamos esta señora en esta mañana con mi mujer en una conversación doméstica. Me dice, mira, le pago al empleado más lo que dice el convenio, pero sé que no le alcanza. ¿Qué hago? ¿No? Mirá vos, claro. Pero esto es así, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, apelemos a nuestra conciencia y a las reservas morales que tiene la Argentina, que son muchas, a la historia que tenemos, que es una historia grande, ¿no? Al respeto que nos tienen en el mundo todavía, que Milei no lo termina de destrozar todavía, ¿no? Pero la verdad que vos mirá, pues como decimos siempre, los argentinos en el exterior triunfan todos, es decir, ¿y por qué todos juntos no lo podemos hacer, ¿no? Sí. Aquí, qué sé yo, O sea, yo lo que vuelo es que hay como una situación de que, digo, que puede pasar que en cualquier momento le demos la vuelta, ¿te acuerdas cuando apareció Kirchner? sí. Y podamos causar, pero sinceramente cuando uno analiza el panorama es desolador. Pero bueno, quizás como si en las reservas morales esté la posibilidad de que aparezca. Bueno, entonces nosotros de acá invocamos, Roberto Rey, ¿qué le parece? ¿Algún gaucho, alguna gaucha que venga aquí a mandar, diría el Martín Fierro? ¿Ah? Eso. Y a poner las cosas, los puntos sobre la IE, mientras nosotros seguimos charlando con Roberto Rollman y con un montón de gente más y con ustedes que yo sé que les gustó esta charla y todavía el botón te dice suscribirme, es decir, que no te has suscrito. Entonces vos agarrás y le clavás un suscribir y esto crece y comentás y si querés venir a charlar, ya sabes, ponés ahí, a mí me gustaría hablar y demás, y seguimos adelante con el detalle de las cosas en Zona Crítica Cuyo. Gracias, Roberto. A vos. Gracias, Roberto Rey, como siempre. ¿Le gustó Roberto Rey? Siempre le tengo que... Muy bien, muy bien. Impecable, hoy. La mejor, eres un amigo. Es un amigo, Roberto. Nos vemos en la próxima. Chau.